Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Hoy, la Corte Constitucional da un paso importante en el propósito de ser más eficiente, moderna y cercana a la ciudadanía. Hoy se firma un memorando de entendimiento entre la Corte Constitucional y la Agencia de Cooperación Alemana, GIZ, conforme a lo acordado en el marco de la cooperación técnica entre el Gobierno de la República Alemana y el Gobierno de la República de Colombia y el Gobierno de la República Federal de Alemania. Desde su creación en el año de 1992, la Corte Constitucional ha visto un aumento vertiginoso en el número de tutelas para su eventual revisión. Se acumulan ya 7.774.060 tutelas. En su inicio se recibió solamente alrededor de 30.000 tutelas por año. Hoy en día son más de 620.000 tutelas de expedientes que se recibe por la Corte provenientes de 1.100 municipios del país, lo que significa un incremento del 844% en los últimos 20 años. Casi el 70% de estos expedientes se refieren a los derechos de petición, salud y debido proceso. Es necesario analizar y procesar la información que en últimas implica comprender la conflictividad social de este país y por ese camino acercarnos a los ciudadanos para hacer más eficaz la respuesta a sus demandas de justicia, que es uno de los propósitos de este proyecto. Que la Corte Constitucional sea transparente y eficiente, sin duda alguna aportará a la consolidación de nuestro Estado social de derecho y de la paz, en la medida en que sus decisiones impactan en temas tan diversos como la estructura, organización y funcionamiento del Estado y el goce efectivo de los derechos fundamentales, en especial de los sujetos de especial protección constitucional. Quienes están hoy aquí representando los órganos, los diversos órganos de las jurisdicciones, como también dignidades que nos acompañan, como la señora Canciller, y obviamente en la muy gratísima compañía de con quienes estamos firmando el memorando de entendimiento, nos entregan la expresión de la unidad y de la confianza de los ciudadanos en este proyecto. Yo quisiera relevar de manera muy especial a quien acaba de entregar la presidencia de la Corte Constitucional, nuestra magistrada Gloria Estela Ortiz Delgado, que después de un trabajo encomiable de consagración, dedicación, pudo llevarnos al punto en que nos encontramos hoy, de tener ya la factibilidad de lo que significa este proyecto y que ahora, en palabras del señor embajador de Alemania, podemos tener la precisa noción del mismo. Quiero agradecer a los presidentes de las altas cortes. Están con nosotros las personas que en últimas constituyen la rama judicial del poder público como símbolo de unidad del poder judicial y que queremos de alguna manera se entienda como un fenómeno de confianza que se transmite finalmente a nuestros ciudadanos. De manera muy especial quiero tener en cuenta siempre a mis 8 compañeros de magistratura en la Corte Constitucional, de los cuales yo soy uno, soy el 9º en este espectro. Con nosotros el doctor Carlos Bernal Pulido, la doctora Diana Fajardo, que por una situación estrictamente personal no puede acompañarnos, pero que también ha sido de alguna manera la compañera de viaje en todos estos temas. Igualmente el doctor Alejandro Linares, que hoy por tareas especiales de sus funciones no nos acompaña, pero está con nosotros el doctor Antonio José Lizarazo, está igualmente con nosotros el doctor Luis Guillermo Guerrero, la doctora Cristina Pardo y, repito, todos somos de alguna manera la expresión de lo que significa nuestro entusiasmo y nuestro compromiso con el memorando que se está hoy firmando. Agradezco por último a la Agencia de Cooperación Alemana
que con el señor fiscal general de la Nación y las demás personas que se han preocupado por este proyecto y que han acudido a este evento, nos entregan a nosotros un reto y un enorme compromiso en la realización de los propósitos del mismo. Muchas gracias a todos por acompañarnos en el día de hoy y por darle a este acto la majestad y el significado que tiene para nuestro futuro en la Corte Constitucional. Señor embajador Peter Taset, nos gustaría escucharle en torno a este memorando. Muchísimas gracias. Buenas tardes a todas y todas. Me siento entre amigos, colegas, comprometidos con el Estado de Derecho, la paz. Es para mí un placer muy grande saludar a todos y todas, el presidente de la Corte Constitucional, el doctor Alberto Rojas, el doctor Claudia Boom. No puedo mencionar a todos, es siempre un problema. Uno está corriendo el riesgo de olvidar a alguien. Por eso, amigos, colegas, estamos acá. Es un evento muy lindo, una oportunidad muy grata. En primer lugar, quisiera felicitar al doctor Alberto Rojas por su nuevo cargo como presidente de la Corte Constitucional. Le deseo mucho éxito en este reto de mucha responsabilidad. Igualmente, quiero agradecer a la doctora Gloria por su excelente gestión y la cooperación excelente en el año pasado. Es un placer estar hoy aquí con ustedes y con tantos representantes del más alto nivel del sistema jurídico de Colombia. Me alegra aún más que el motivo de nuestro encuentro sea acordar la futura cooperación alemana con la Corte Constitucional de manera muy concreta y significativa. Me acuerdo bien del encuentro que tuve con la doctora Gloria el 11 de julio del año pasado para hablar sobre las posibilidades de una cooperación bilateral tendiente a la modernización institucional de la Corte Constitucional. Como lo pueden ver, no siempre somos muy rápidos. 7 meses es mucho tiempo. Mis excusas y gracias a ustedes todos por su paciencia con nosotros. Pero al final pudimos conseguir 3 millones de euros extra para la Corte Constitucional en el marco de una cooperación institucional. A decir verdad, no confieso un secreto, no fue difícil de convencer a nuestro ministro de Cooperación Económica y Desarrollo por varias razones. En Alemania conocemos muy bien el alto significado de una Corte Constitucional, porque al fin y al cabo fue nuestra Corte Constitucional la que contribuyó desde su fundación en el año 1951 como guardián de la ley fundamental alemana, a darle prestigio e impacto al orden liberal democrático. En Colombia también la Corte Constitucional juega un papel clave. Por ejemplo, desde la creación de las tutelas, la Corte cuenta con un instrumento directo y efectivo para hacer cumplir los derechos humanos de las colombianas y colombianos de manera directa. Hay una cantidad de tutelas enorme, 600.000 cada año, y difícilmente se puede afrontarlas en su totalidad. Además, la modernización y la digitalización requieren la creación de nuevas condiciones marco y nuevas tecnologías. En eso queremos ayudar. Una misión de evaluación de factibilidad de la GZ realizó muchas entrevistas por encargo del BMZ y tuvo conversaciones muy enriquecedoras. Lo importante de esta misión fue entrar en un diálogo intenso para alinear este nuevo proyecto a las prioridades y necesidades de la Corte colombiana. El resultado se centra en el fortalecimiento institucional y tecnológico para aumentar la transparencia, la eficiencia y la eficacia de la Corte Constitucional. Un aspecto clave es el marco de transparencia.
es la implementación de medidas para mejorar la cercanía al ciudadano, así como la aceptación de la jurisprudencia de la Corte Constitucional. En esencia, a través de este proyecto de modernización y transición institucional queremos contribuir a 3 objetivos. Que la Corte Constitucional pueda cumplir aún más con los objetivos que ella misma se ha propuesto. Que la Corte esté preparada para los desafíos actuales y los del futuro. Y la idea es fortalecer a la Corte en su rol de precursora para el cumplimiento de la Constitución y sobre todo para la protección de los derechos humanos en Colombia. Y es por este motivo que me complace hoy poder sentar conjuntamente las bases con la firma del memorando de entendimiento para este proyecto significativo. En una palabra, nos sentimos honrados de haber tenido la oportunidad de acompañar a la Corte y aportar de esta manera a la institucionalidad de este país, socio y amigo de Alemania. Muchísimas gracias por su atención. Queremos invitar ahora al doctor Matías Genderjen, director del Instituto de Derecho Internacional y Derecho Público de la Universidad de Bonn, delegado de la misión de factibilidad. Señor presidente de la Corte Constitucional, señora Canciller, señoras y señores presidentes de las demás altas corporaciones judiciales, representantes del alto gobierno, representantes de la GIZ, señor embajador de Alemania, señoras y señores. Pidiéndoles de antemano disculpas por el manejo precario de castellano, quiero expresar mi placer, el honor que siento poder acompañar la GIZ alemana en la agenda de esa semana en desarrollando ese proyecto de cooperación con la Corte Constitucional que culminará con un preacuerdo sobre ciertos lineamientos de ayuda. Algunos de ellos en apariencia tienen una naturaleza técnica, pero estoy convencido que incluso esa dimensión técnica tiene un aporte sustantivo en términos a fomentar la consistencia, la coherencia de la misma jurisprudencia constitucional y el proceso de hacer un seguimiento de esa jurisprudencia hasta los varios niveles de la rama judicial. Si me permiten unas palabras, unas reflexiones personales, mi experiencia remonta a los tiempos donde una institución hermana de la GIZ me llevó a asesorar la constituyente del año 91. Y me acuerdo muy bien que particularmente mis propios amigos e interlocutores particularmente estrechos sintieron un rechazo inicial a la idea de construir una nueva institución de jurisdicción constitucional, temiendo que esa nueva institución podría llevar a una politización de la justicia. Estoy muy contento que otros y yo hemos logrado convencerles que al contrario, ese nuevo órgano de jurisdicción constitucional logrará una pacificación jurídica de conflictos internos en la sociedad. Y pude acompañar las primeras tribulaciones de la Corte. Y me encanta mucho que pude seguir en ese diálogo con la tribulación, la Corte de hoy en día, la actual generación. Es un gran honor para mí. Vemos hoy en día un surgimiento de la jurisdicción constitucional, incluso fuera de lo que era contemplado en los textos constitucionales. Vemos cómo ya hace más de 2 décadas el Consejo Constitucional de Francia se convirtió en un verdadero tribunal constitucional
activando de forma bastante activista los principios de la Revolución Francesa, de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789. Y vemos en últimos meses un desarrollo similar en el Reino Unido, donde la Corte Suprema se está convirtiendo en una especie de Corte Constitucional, recordando al gobierno que sí existen principios fundamentales que impiden que el primer ministro decida a su propio gusto y oportunidad cuando se convoca el Parlamento, decidiendo que el gobierno no puede, propio moto, hacer salir el país de la Unión Europea, sino que falta una base legislativa para dar ese paso dramático. Entonces, podemos decir, en Colombia y en el viejo continente, estamos observando cómo la jurisdicción constitucional está celebrando y llegando a una especie de apogeo. Por otro lado, vemos que los tribunales, las cortes constitucionales, hasta cierto grado, son víctimas de su propio éxito. Ya vemos los 500.000, 600.000 tutelas, vemos que hay cierto factor de deficiencia en la implementación, en el cumplimiento de esos cientos y miles de tutelas, y creo que las herramientas que se están diseñando en ese preacuerdo pueden ayudar a promover y fortalecer la eficacia y la eficiencia. Yo también creo que uno tiene que reconsiderar nuevos mecanismos, como incluir en una sentencia de tutela no solamente otros órganos como la Procuraduría General de la Nación en su función de vigilante, sino que el mismo juez de primera instancia ordena que la entidad pública obligada reporta al mismo juez la manera como contempla implementar la tutela, la sentencia de tutela y cómo la ha implementado. Pero son solamente algunas observaciones que se refieren a las dos caras de la medalla: la tutela, lo que llamamos la constitucionalización de todo el orden jurídico, la radiación de los valores constitucionales sobre todas las ramas de derecho por un lado, y los desafíos sistemáticos enormes que enfrentan todas las ramas de la justicia, pero en particular la Corte Constitucional. Me han sugerido, si entiendo bien, hablar en pocas palabras sobre la importancia de la Corte Constitucional en una sociedad que se encuentra en cambio. Es un fenómeno que también estamos viviendo en el viejo continente. Vemos la tarea de cumplir con una función integrativa para superar divisiones en la sociedad. Tenemos divisiones de índole económico. En eso la tutela y otros remedios son un factor muy importante para reducir y ablandar esas divisiones. Vemos divisiones de índole cultural a raíz del proceso de inmigración que vemos en Alemania, en otros países. Tenemos la jurisprudencia que determina hasta qué grado el poder público, el Estado, el legislador, puede frenar, impedir el uso del velo en el espacio público o por parte de maestros en una escuela estatal. Esos son grandes retos en que la jurisdicción constitucional en Alemania, en Francia, en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, tiene que cumplir su función integradora en una sociedad que se encuentra en cambio. Estamos adelantando la radiación de parámetros constitucionales en relaciones entre particulares. Tenemos una sentencia muy reciente de nuestro Tribunal Constitucional que falló que la decisión de un club de fútbol es una decisión que resulta de su facultad de dueño de un estadio de fútbol, de excluir un
vándalos, hooligans, por actos de vandalismo, de la asistencia a juegos de fútbol por un periodo de 2, 3, 4 años, tiene unas implicaciones constitucionales y que la misma Constitución exige que tal interdicción, prohibición por parte del club de fútbol como dueño privado de la propiedad tiene que responder a ciertos parámetros de no discriminación a la luz que el deporte, la asistencia a esos juegos de fútbol hacen parte de la integración del individuo en su entorno social. Vemos la necesidad de nuestras cortes de reaccionar no solamente a cambios a la luz de nuevos dictámenes científicos, sino también al cambio de meras percepciones. Por ejemplo, en Alemania, lo que ha cambiado relativo a la energía nuclear no es lo que sabemos científicamente de la presencia de riesgos técnicos. Lo que ha cambiado es la percepción del riesgo inherente en la energía nuclear a raíz del catástrofe en el Japón. Es decir, la percepción ha cambiado, no los hechos, los datos científicos. Nuestra Corte Constitucional falló que ese cambio de percepciones prevalentes en la sociedad sí es un factor que puede justificar un giro en la legislación que conduce al cierre de las instalaciones nucleares. Afortunadamente, nuestros tribunales en las últimas décadas no han debido resolver verdaderas crisis del Estado. Sí, esos son afortunadamente casos muy particulares. Lo hemos visto en la jurisdicción constitucional en la historia de Alemania, cuando se subió el Partido Nacional Socialista al poder, quiso apoderarse del poder en el estado de Prusia, el más grande de Alemania, usurpándose sobre todo del poder de la policía. Y tenemos que decir, en el famoso caso del golpe de Prusia, nuestra jurisdicción constitucional de entonces, de los años 30 del siglo pasado, no respondió al juicio, se pegó muy a la letra de la Constitución sin darse cuenta o sin responder a la verdadera crisis del Estado, y por ende no ha podido frenar el ascenso de la dictadura nacionalsocialista. El ejemplo contrario es la sentencia bastante audaz de la Corte Constitucional de Guatemala, que paró con éxito un golpe de Estado del entonces presidente, aunque no hubo ninguna solicitud, no hubo ningún proceso propio moto, decidió declarar todos los actos del presidente golpista inconstitucional, careciendo de cualquier efecto normativo. Me encanta mucho que la GIZ y yo, hasta cierto grado, en un rol muy chiquitico, podemos acompañarles en ese camino para mantener el rol, la posición de la Corte Constitucional como mayor factor de integración en una sociedad de cambio. Les deseo a ustedes todo el éxito, en particular en el desarrollo de ese proyecto. Muchísimas gracias, señor presidente. Quisiera que usted nos colaborara con la lectura de lo que se ha convenido, que anoche se cerró la sesión hacia la medianoche, de lo que significa el memorando de entendimiento.
Con mucho gusto, presidente. Hoy, 14 de febrero de 2020, entre los suscritos Alberto Rojas Ríos, mayor de edad, quien obra en nombre y representación de la Corte Constitucional de la República de Colombia, conforme a lo dispuesto en el artículo 8º del Acuerdo 2 de 2015, Reglamento Interno de la Corte Constitucional, en adelante la Corte Constitucional por una parte, y por la otra, Stefan Unkowski, mayor de edad, quien obra en nombre y representación de la DOCH, de la GIS. En Colombia, en adelante las partes manifiestan lo siguiente. Primero, que la Comisión Interinstitucional de la Rama Judicial sirve de mecanismo de información recíproca entre las corporaciones judiciales y de foro para la discusión de los asuntos que interesen a la Administración de Justicia. Segundo, que en el marco del 12º Encuentro de la Jurisdicción Constitucional, el día 28 de septiembre de 2017, los miembros de la Comisión Interinstitucional, junto con el Presidente de la República, el Procurador General de la Nación y el Presidente del Congreso de la República, suscribieron en la ciudad de Pasto, Nariño, el Pacto Nacional de los Poderes Públicos por la Justicia, en adelante el Pacto de Pasto, en el que se acordó impulsar una reforma estructural de la Administración de Justicia. Tercero, que en adición a lo anterior, las referidas instituciones acordaron en el numeral 6 del Pacto de Pasto que de manera simultánea se avanzará en la implementación de acciones que no requieran trámite normativo, orientadas a fortalecer la Administración de Justicia y el mejor rendimiento y la transparencia de la gestión pública, de la gestión judicial. Cuarto, que en el marco de sus competencias, en el numeral 7 del Pacto de Pasto, se indicó que las Cortes, comillas, adelantarán acciones encaminadas a reformar sus reglamentos internos, adoptar manuales de mejores prácticas y propiciar el establecimiento de mecanismos de autorregulación que brinden transparencia y permitan la rendición de cuentas en la gestión individual e institucional de los jueces. Cierro comillas. Quinto, que en este orden de ideas, la Corte Constitucional se encuentra identificando oportunidades de mejora en los procesos y procedimientos internos para mejorar la transparencia, eficiencia y eficacia de la corporación, así como el acercamiento a los ciudadanos. Sexto, que la Agencia del Gobierno Federal Alemán, GIS, especializada en la cooperación técnica para el desarrollo, tiene dentro de sus áreas prioritarias la construcción de paz y prevención de crisis, que comprende el fomento del Estado de Derecho, la justicia transicional, fomento de la paz y prevención de la violencia. Séptimo, que teniendo en cuenta estos propósitos comunes, es de interés de las partes suscribir el presente memorando de entendimiento con el objeto de establecer los términos y condiciones indicativos y de entendimiento para lograr un efectivo fortalecimiento de las medidas de transparencia, eficacia y efectividad de los procesos de competencia de la Corte Constitucional. Octavo, que la misión GIS desarrolló junto a la Corte Constitucional la misión de evaluación entre el 4 y el 14 de febrero de 2020, incluyendo 2 talleres de trabajo con participación de representantes de la Corte Constitucional, realizado en Bogotá los días 6 y 13 de febrero de 2020, y sus insumos serán tenidos como líneas generales para preparar una propuesta sobre el proyecto a ser presentada al Ministerio Federal de Cooperación Económica y Desarrollo BMZ de Alemania para su consideración. Noveno, que entre el GIS y la Corte Constitucional no existe conflicto de intereses, ni controversias o trámite alguno del cual esté conociendo la corporación. En atención a lo anterior, es voluntad de las partes suscribir el presente memorando, el cual se sujetará a lo dispuesto en los siguientes compromisos. Primero, el objeto del presente memorando busca establecer las bases generales de cooperación mutua y entendimiento entre las partes, para definir posibles niveles de coordinación, colaboración e intercambio conjunto y recíproco con miras a buscar un efectivo fortalecimiento de la Corte Constitucional. Segundo, naturaleza del acuerdo. Este memorando en conjunto no constituye ninguna promesa, obligación ni compromiso vinculante para las partes de celebrar alguna clase de negocio o relación contractual. Por lo tanto, este busca expresar el mutuo interés de las partes en generar unas bases generales de cooperación y entendimiento recíproco e implementar sus mejores esfuerzos para desarrollar su objeto. Firman este memorando
el presidente de la Corte Constitucional de Colombia, magistrado Alberto Rojas Ríos, el doctor Stefan Unkowski, director residente de GIS en Colombia, la doctora Gloria Estela López Jaramillo, presidenta encargada del Consejo Superior de la Judicatura, la directora de gestión de demanda de la Agencia Presidencial de Cooperación Internacional de Colombia, doctora Karen Mendoza. Y testigos del acto excepcionales son nuestra ministra de Relaciones Exteriores, la doctora Claudia Blum, y el embajador de Alemania en Colombia, Peter Kasek. ¿Dónde vamos a firmar? Vamos a firmar. Ay, se cayeron todos los papeles. Siéntese, magistrada. Miren la firma. Preciosa la pluma, muy suave. ¿Quién? Muchas felicitaciones. De esta suerte, con la presencia que nos honra del señor presidente de la Corte Suprema de Justicia, del señor presidente del Consejo de Estado, de la señora presidenta de la Jurisdicción para la Paz, de nuestro director ejecutivo de la rama judicial, del doctor Grillo, director de la Función Pública, de los magistrados que nos acompañan en la Corte Constitucional, igualmente de quien hace las veces para nosotros en Colombia la representación del INCETA, la doctora Gloria Ortiz, del señor embajador, de la señora canciller que nos honra con la presencia y su testimonio en la firma de este memorando de entendimiento, de la Presidencia de la República a través de la doctora Karen, que nos acompaña igualmente en este evento especial. A todos los que nos han acompañado en el día de hoy, a los equipos de los despachos, de los diversos despachos de la Corte Constitucional que han estado trabajando en esto permanentemente y que anoche, todos lo saben, hasta la medianoche se hacía el cierre final del memorando. A todos ellos les expresamos nuestra gratitud. Vienen los mejores tiempos para la Corte Constitucional
y qué bueno que nosotros podamos ser testigos de ello. Muchas gracias.